Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Isabel Corredor Márquez, estudiante de Contaduría Pública y para mí es un privilegio estar un ratito con ustedes explicándoles o dándoles un pequeño abreboca de lo que es el capitalismo de vigilancia. ¿Y a qué hace referencia el capitalismo de vigilancia? Bueno, sabemos muy bien que el descubrimiento y el desarrollo de tecnologías de información y comunicación ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad, puesto que es un medio relativamente barato y asequible que ha marcado un antes y un después en la historia de los inventos y en el desarrollo tecnológico de la humanidad. ¿Qué es el capitalismo de la vigilancia entonces? ¿O por qué está ligado con el Internet? Bueno, el capitalismo de vigilancia hace referencia a cómo las grandes empresas tecnológicas usan los datos y experiencias de los usuarios y todo el conglomerado de datos personales que el usuario ingrese a Internet para predecir el comportamiento de la sociedad, lo que para ellos es una venta. La autora Suchana Sutbol, en su libro sobre la era del capitalismo de la vigilancia, hace un análisis muy exhaustivo y nos explica muy detalladamente sobre el estado actual de la tecnología en la sociedad. ¿Y por qué? Porque nuestro modo de vida depende cada vez más de Internet, y no solo en los sectores de la economía directamente implicados, sino en todos los sectores a nivel mundial. Desde los trabajadores que han pasado a desarrollar sus labores desde los salones de los hogares de forma simultánea con los deberes de los niños, hasta los pequeños comercios o autónomos que se han tenido que adaptar volcando su actividad a través de la red. Empresas y sectores enteros dependen de aplicaciones gratuitas para subsistir. Y si esas compañías tienen unas ganancias millonarias, ¿cuál es su modelo de negocio? Es la pregunta. Lógicamente no es brindarnos servicios tecnológicos esenciales de forma altruista. La profesora Susanna Sutbol nos habla en su libro de que estamos tan inmersos en nuestro pequeño bienestar que poco a poco y sin darnos cuenta vendemos nuestra vida por un poco de comodidad o por unos efímeros momentos de dudoso placer para nuestro pequeño ego virtual. Un ejemplo paradigmático, y es un ejemplo muy global, es el caso de China y el control que este gobierno, o por llamarlo así, la cúpula del gobierno, ejerce sobre su población a través de diferentes métodos de cibervigilancia. La vigilancia es la misma en todas las aplicaciones. En todo el Internet la vigilancia es la misma, los mecanismos son los mismos, pero la finalidad y el hecho de ser eminentemente voluntario nos deben llevar a una profunda reflexión como usuario. Y de allí parte el concepto de la profesora Sutbol sobre el capitalismo de la vigilancia. ¿Por qué vigilancia? Bueno, porque Google nos vigila. Una vez que nosotros ingresamos a cualquier aplicación, a cualquier página de Internet, Google está tomando nuestros datos. ¿Para qué? Para saber qué posiblemente puede sacar al mercado y vender. Y por eso se llama capitalismo, porque estamos trabajando para una persona. O sea, es lo que hacemos. Sin darnos cuenta, eso es lo que hacemos. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Terminaremos todos trabajando para una máquina inteligente? ¿O será al contrario, la máquina inteligente trabajará al lado de personas normales? No se sabe aún. Pero lo más lógico es que porque ya estamos trabajando para una máquina inteligente. El capitalismo y la vigilancia lo comprenden las empresas u otros entes cuya materia prima para la generación de sus ingresos es la experiencia humana, entendida esta como datos de comportamiento. Al interactuar con la red intercambiamos o dejamos dos tipos de datos, los que son imprescindibles para el producto o servicio que usamos y el resto, que la autora denomina como excedente conductual y que pasa a ser propiedad de las propias empresas. Ese excedente es el que intercambiamos en un mercado al margen de la voluntad de las personas que lo generan y a las que se refiere. Ese mercado es real y se compran y se venden estos excedentes para atraer al consumidor o prever su comportamiento en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al ingresar, por ejemplo, a una aplicación de consumo o de venta de ropa, ya Google sabe cuáles son nuestros gustos, ya Google sabe qué es lo que la población prefiere, ya Google sabe qué es lo que es mejor para el usuario, para el consumidor. Para ellos es una venta. Le estamos dando todo a Google
para que él sepa cuál es el próximo producto que va a sacar al mercado sin darnos cuenta. Ahora bien, el libro es un muy buen texto que recomiendo leer. Estos y otros términos son los que la profesora usa. El libro, como buen texto divulgativo norteamericano, está construido con datos concretos, empresas con nombres y ejemplos reveladores, por lo que es un libro muy bueno. Ahora bien, con todo lo anteriormente expuesto, podemos deducir que no hay nada gratuito en este mundo reducido a un mercado o un llamado marketplace. Si el servicio que se le ofrece desde estas plataformas es gratuito, es solo un cebo para que piquemos en él. El verdadero servicio son sus datos personales y los datos que deja por la red de sus aplicaciones, o los datos que bien nosotros dejamos, y ya se encargarán las empresas de venderlos o explotarlos convenientemente. La revolución informática de los tiempos actuales ha permitido un cambio trascendental en la forma de ver el mundo. Nunca antes el hombre pudo palpar tan de cerca y en tiempo real los acontecimientos y las realidades de su entorno próximo y lejano. Con la aparición del Internet, la comunicación se ha globalizado, superando cualquier expectativa fundamentalmente porque el usuario de Internet pasa de ser un receptor de información pasivo a ser un receptor activo que interactúa e intercambia información. Actualmente se convive en una sociedad virtual. La expansión del Internet y el desarrollo de nuevos productos tecnológicos permiten una interacción continua de ciudadanos de cualquier parte del mundo. Las tecnologías de información y comunicación han llegado para quedarse. Ahora bien, ¿cómo está Venezuela con todo esto? ¿Cuál es la brecha tecnológica que hay actualmente en el país? Bueno, para el Banco Mundial, según informes de 2016, en los países en desarrollo o en vías de desarrollo, como el caso nuestro de Venezuela, son más los hogares que poseen un teléfono móvil que los que tienen acceso a electricidad o a agua limpia. Y casi el 70% de los que se encuentran en el quintil más bajo de la escala económica de estos países posee un teléfono móvil. Según datos del Banco Mundial, se dice que el total de usuarios de Internet se ha triplicado con creces en una década, de 1.000 millones en 2005 a una cifra estimada de 3.200 millones a fines de 2015. Esto significa que las empresas, las personas y los gobiernos están más conectadas que nunca. La revolución digital ha generado beneficios privados inmediatos, facilitación de la comunicación y la información, mayor conveniencia, productos digitales gratuitos y nuevas formas de ocio. También ha generado sentido de conexión social y comunidad mundial. En Venezuela particularmente, se puede hablar de dos periodos importantes durante los últimos 18 años. Uno, el de la bonanza petrolera, y el siguiente, el de la recesión económica. Durante los años de bonanza petrolera, el periodo 2005-2012, que existieron múltiples propuestas gubernamentales en aras de garantizar el acceso por parte de la población a equipos de tecnología, es así como se puede decir que durante este periodo se adelantaron importantes acuerdos de cooperación internacional en el ámbito de las tecnologías y telecomunicaciones con la República Popular China desde el año 2000, entre los cuales, por ejemplo, destaca la empresa venezolana de industria tecnológica BIT, productora y distribuidora de equipos de computación de escritorio y portátiles. La empresa chino-venezolana Betelca, por ejemplo, productora de equipos celulares, y finalmente la puesta en órbita del satélite Simón Bolívar, a objeto de facilitar el acceso y transmisión de servicios de datos por Internet, telefonía, televisión, telemedicina y teleeducación. Esto puede explicar un poco el comportamiento que ha tenido Venezuela y el crecimiento y la penetración que ha tenido durante los últimos años. Ahora bien, estos proyectos y convenios se realizaron durante un periodo en el cual el gobierno nacional tiene acceso a recursos económicos procedentes del petróleo, que para el momento se dice que era de $20 a $110, llegando a tener un pico en el año 2008 de $130 por barril de petróleo. Ahora, sin embargo, la poca producción, aunado a todos los elementos enunciados, han generado un proceso inflacionario sin precedentes en la historia del país. Esta dificultad de acceso por acciones económicos, aunada al hecho de la obsolescencia de las plataformas tecnológicas debido a la poca inversión realizada por diversas razones en empresas prestadoras de servicios tecnológicos, tanto públicas como privadas,
podrían encender alarmas de alerta en cuanto a un posible aumento de la brecha de acceso a Internet. No todas las personas, porque esto es muy importante saberlo, no todas las personas que poseen un teléfono inteligente o un equipo de computación con acceso a Internet utilizan Internet para que les brinde para mejorar sus potencialidades. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, para acceder a información importante que les permita mejorar su condición de vida, como obtener un empleo o buscar mayores oportunidades de formación, generalmente el usuario, o por ejemplo el usuario venezolano, no lo hace. El usuario venezolano más que todo ingresa a Internet por causas de ocio, por revisar redes sociales y todo eso, pero en ningún momento busca de manera intencional, de manera voluntaria, maneras, por ejemplo, de mejorar su nivel académico. Muy pocas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Internet o el uso del Internet en Venezuela se ve limitado también por factores como la edad, el nivel de estudios y su estado laboral. La brecha digital en el uso de Internet está relacionada con las motivaciones que tienen las personas para utilizarlo, y en este sentido encuentran que las principales motivaciones, al menos en aquella población, son las siguientes: búsqueda de información, correo electrónico, consulta de medios de comunicación, ocio y uso de programas o canales de comunicación son los que lideran el ranking de las motivaciones. Muy poco, y es lo que dije anteriormente, se habla de consulta de información sobre salud, la búsqueda de empleo, el acceso a acciones formativas e información sobre formación. Es muy poco. En este nivel de la brecha digital entra en juego un factor determinante de la pobreza, y ese factor es la educación. La mayoría de las personas que ingresan a Internet con estas motivaciones lo hace porque no tiene conocimiento del verdadero potencial de la red, de la cantidad de contenidos a los cuales se puede acceder, y esto sucede fundamentalmente porque no existen acciones formativas afectivas que muestran estas potencialidades a sus usuarios, sobre todo aquellos con edades avanzadas, bajos niveles educativos o que se encuentran sin laborar. El mayor porcentaje del uso que las personas dan al Internet en el país se relaciona con actividades de ocio, particularmente uso de correo electrónico, actividades de entretenimiento, revisión de redes sociales y otras actividades como pago de servicios públicos, acceso a organismos públicos, compra de bienes y servicios. Muy pocos, muy pocos, aunque no tengo cifras exactas porque no han publicado estadísticas comprobadas, pero sí es muy poco los usuarios que lo utilizan para adquirir conocimientos, y ninguno a la fecha del estudio refirió utilizarlo para laborar. Indudablemente, y finalmente nos damos cuenta de que los beneficios de las tecnologías son infinitos, y si lo sabemos usar, son súper beneficiosos para nosotros como usuarios. Ahora bien, ¿repercuten directamente en la economía de los países? La brecha digital, y la respuesta es sí. En tal sentido, aquellos que se ven afectados por la brecha digital también verán una diferencia sustancial entre su finanza y la de los países que tienen un mayor acceso a las mismas, diferencia que se reflejará en los índices de crecimiento económico e PBI más bajos. En el caso venezolano, por ejemplo, se puede observar cómo la influencia de factores políticos y económicos están aumentando la brecha digital. Las consecuencias de esto se verán reflejadas en las futuras generaciones, que están quedando al margen del conocimiento y cuya desigualdad se podrá notar aún más en la disminución de la competitividad profesional y empresarial, y lamentablemente generando mayor pobreza. Gracias.